Este dato es importante y permítame que me detenga ahí. Es decir, el doctor Álvaro Román no podía entrar a subrogar a la expresidenta María del Carmen Maldonado, que renunció hace unas semanas atrás, dado que es una terna propuesta por la Fiscalía que la acomodaron como suplente de Maldonado. ¿Es así? Exactamente, y con absoluta precisión lo ha dicho usted. ¿Y por qué no puede presidir? Porque el artículo 179 dice que será presidido el Consejo de la Judicatura por el miembro o el delegado de la fuente de la Corte Nacional de Justicia. Eso dice el 279. Pero el 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, ante este escenario atípico, repito, una cuestión absolutamente no prevista, que la señora presidenta, en este caso, renuncie y definitivamente como titular no exista en el Consejo de la Judicatura. El 262 dice, si ocurre eso, que desaparezca el titular y que el suplente, el vocal suplente tenga un impedimento, aquí viene lo importantísimo, dice el pleno elegirá, el pleno designará, no utiliza la palabra elegirá, sino el pleno designará de entre sus miembros. ¿Quiénes son en ese momento todos sus miembros? En este caso, los 4 vocales principales y el vocal suplente, doctor Álvaro Román. De entre estos 5, el pleno designará un vocal que asuma la presidencia hasta que se haga el proceso de selección, enviando otra terna, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, se haga ese procedimiento y venga el titular de la fuente de la Corte Nacional a presidir definitivamente el Consejo de la Judicatura. En otras palabras, incluido el doctor Álvaro Román, en este proceso de que el Pleno puede designar, incluido él podía haber sido designado, porque dice un vocal. En este caso, el Pleno designó al vocal Fausto Murillo para que presida momentáneamente, como encargado, o temporalmente, como usted lo quiera llamar, hasta que venga el titular de la fuente y se empate con el ordenamiento constitucional y jurídico. Eso es, en resumen, muy concreto y muy preciso lo que ha ocurrido. Ahora, doctor, ¿cómo se entiende que frente a este panorama, frente a la imposibilidad del doctor Román de subrogar a Maldonado, la expresidenta haya querido dejar su puesto encargado a Román, sabiendo que existía este impedimento? ¿Es desconocimiento, desatino, malentendidos? ¿Cómo se puede entender esto? Yo no puedo calificar en sí las razones o explicar las razones, pero desde el punto de vista constitucional y legal, creo que la doctora Maldonado se excedió, se equivocó, podría decir yo, porque ya no le correspondía a la persona que renuncia dar ninguna directriz o enunciar o sugerir, peor, disponer. Entonces, yo creo que eso no tiene mayor peso jurídico y fue un exceso, diría yo, que obviamente unas razones, ¿no? Pero eso no procede de ninguna manera. 7 de la mañana con 11 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el doctor Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Doctor, ¿cuánto tiempo podría demorar este proceso en que la Corte Nacional de Justicia envíe su terna para la elección de un presidente definitivo? Vale primero señalar que el Consejo de la Judicatura, y por eso prevé la norma, no podía quedar acéfalo, no podía quedar sin un presidente que pueda dirigir el organismo, puesto que tiene responsabilidades apremiantes y urgentes y que son del día a día, más allá de los proyectos que ya son de un plazo un poquito más de largo alcance. Entonces, ¿qué tiempo? Usted me dice, ¿qué tiempo? La Corte Nacional, el señor presidente, que entre otras cosas, vale aclarar, el 3 de febrero, desconoció al señor doctor Álvaro Román como delegado de la Corte Nacional de Justicia. El presidente, el Pleno, todos los presidentes de las Cortes provinciales del país desconocieron al doctor Román como su delegado. Es muy importante tener presente porque hay que tener legitimidad, legalidad además para ejercer los cargos, ¿no es verdad? Ahora el tiempo, el señor presidente ha dicho que va a enviar la terna
esa es su potestad, y una vez que envíe la terna será el Consejo de Participación Ciudadana que aplique el procedimiento previsto en la ley, lleve adelante el concurso de impugnación ciudadana, méritos de impugnación ciudadana, y de ahí salga el titular para presidir el Consejo de la Judicatura. Y para aquello no hay un plazo estimado. La Corte Nacional de Justicia todavía no ha armado esa terna. No hay un plazo, definitivamente no hay norma que establezca un plazo. Lo que sí se entiende es que está en su potestad y tiene que armar una terna apropiada, naturalmente con personas que cumplan los perfiles, las exigencias profesionales, de experiencia, la idoneidad. No se olvide que ese concurso está sujeto a impugnación ciudadana, es decir, tiene que llegar, superar todo lo que nosotros superamos en su momento para poder ser designados vocales, ¿no? Entonces, eso yo no le puedo indicar un plazo, pero obviamente serán razonables. Lo cierto es que el proceso de impugnación de esta terna, como usted lo ha adelantado ya, va a caer nuevamente en la cancha del Consejo de Participación Ciudadana, donde las cosas están enredadas, o sea, decir enredados es poco realmente, donde hay procesos que están todavía pendientes. Ahí va a caer el proceso de impugnación de la terna para el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué tipo de garantía se puede esperar de este organismo, doctor Murillo, con el que usted tuvo, de hecho, hace poco, el año pasado, me parece, si no me falla la memoria, un problema por quienes buscaban su destitución de la entonces mayoría? Sí, bueno, el país hace su apreciación, su valoración de las instituciones, y claro, sea la función judicial, sea la función ejecutiva, la función legislativa, el Consejo de Participación Ciudadana, van marcando su destino y van marcando el sentido que tiene la ciudadanía o el concepto que tiene la ciudadanía de sus instituciones. Eso, más allá de eso, yo no voy a opinar, pero desde luego institucionalmente le corresponde al Consejo de Participación llevar adelante este concurso de méritos y oposición ciudadana para designar al vocal que presidirá el Consejo de la Judicatura. Habrá que ver en el tiempo cómo se desarrolla ese proceso. Mientras tanto, lo que vamos a hacer y estamos haciendo nosotros como Consejo, bajo o como presidente Fausto Murillo, estamos trabajando permanentemente. Desde el mismo día, la señora presidenta renunció el 2, el 3 del Pleno tomó la decisión de designar a un vocal, y desde ahí venimos trabajando sin parar, avanzando en los procesos. Tenemos muchos temas apremiantes y urgentes, y en eso estamos nosotros dedicados al 100% a trabajar. Bien, doctor, una pregunta que tengo que hacerle. El proceso de evaluación de los fiscales del país ha tomado más tiempo de lo esperado, y este es el paso previo para la recategorización de fiscales, algo que no ocurre hace más de 7 u 8 años, si mal no recuerdo, pese a que el Código Orgánico de la Función Judicial demanda que esto ocurra cada 3 años. Desde 2008 no ocurre, ya me acordé, desde 2008 no ocurre, pese a que el Código Orgánico de la Función Judicial demanda que esto ocurra cada 3 años, lo que quiere decir que hay varios fiscales del país que están ahí, perennes en sus categorías, algunos arriba, otros en medio, otros abajo, y la Fiscalía General del Estado ha referido de la importancia de que los fiscales del país sean recategorizados para que las filas se refresquen. Así de sencillo. Pero el Consejo de la Judicatura tiene todavía ese tema dilatado. ¿Cuándo puede terminar la evaluación? ¿Cuándo puede empezar ya la recategorización de los fiscales del país? Sí, este es un proyecto que fue, digamos, iniciado por el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, en el camino nos topamos con ciertas dificultades y las hemos ido superando poco a poco, con la finalidad de no afectar los derechos de los evaluados. Para darle una panorámica muy rápida, estamos evaluando a más de 800 fiscales. Hemos tomado 3 expedientes fiscales por cada uno. Esto quiere decir que estamos alrededor de 2.400 expedientes que tienen que ser analizados en lo cualitativo por un tribunal. Y eso nos ha tomado un tiempo más allá del que habíamos de alguna manera previsto, porque ya se cumplen 2 años la información,
¿Perdón? Ya se cumplen 2 años este mes, doctor, si no me fallan los cálculos. No son los 2 años a que usted se refiere, pero lo que quiero explicarle es que paralelamente hemos tenido sobre la marcha que hacer el sistema de evaluación informático que nos ayuden con esas herramientas, pero en días pasados, no, hace 2 semanas, tuvimos una reunión con la señora ministra fiscal general, con los vocales, con las áreas técnicas, para hacer unos ajustes en la información que fue alimentada al sistema, a fin de no, como le digo, no afectar derechos y los evaluados, la nota que obtengan sea realmente la que corresponda en base a su información, a sus actuaciones. Esa dificultad hemos tenido, pero ya, le repito, tuvimos esa reunión, se aclararon y se ajustaron se resolvieron ciertos nudos críticos y vamos hacia adelante. Esta semana tendremos nuevamente una reunión para ya expedir la resolución que nos permita avanzar en el proceso. Sí, hay que reconocer, no ha sido fácil paralelamente. Hemos tenido otros procesos, el trabajar en una situación económica bastante complicada. El Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura, realmente ha tenido ese problema de trabajar sin recursos económicos. Apenas en ocasiones hemos tenido para pagar nómina y servicios, pero para estos proyectos se necesita dinero, se necesita incorporar gente, movilizar gente, diseñar sistemas. Esa es una realidad complicada que hemos tenido que afrontar. 7 de la mañana, 19 minutos en Ecuador continental. Ustedes escuchan Caché Noticias y Opinión. Estamos dialogando con el doctor Fausto Murillo. Él es el presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Mi compañera, la licenciada y magíster Joana Ramos, tiene inquietudes para usted. Gracias, economista. Doctor Murillo, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Quisiera cambiar de tema y hablar sobre el programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado, PACTO, de la Unión Europea, que brindará asistencia técnica al Consejo de la Judicatura. Esto es para la implementación de en las dependencias judiciales con competencia en delitos de corrupción y crimen organizado. ¿En qué consiste esta asistencia que dará PACTO al Consejo de la Judicatura? Bien, en días pasados, me parece que fue el día viernes, tuvimos una reunión con los delegados y personeros de PACTO, de este programa de asistencia y ayuda para las unidades de juzgamiento para los delitos de corrupción y crimen transnacional organizado, que vale la pena. Con esa asistencia, el Consejo de la Judicatura ya expidió la resolución creando una unidad especializada para combatir este tipo de delitos. Esa unidad ya está creada a través de la resolución correspondiente, va a tener 2 jueces penales de primer nivel, va a tener 2 tribunales penales de juzgamiento y va a tener 2 salas de corte provincial especializadas en el juzgamiento de este tipo de delitos. En este momento está ya expedido el reglamento para el concurso y selección de jueces y personal de apoyo que, conformará estas unidades. En ese sentido, es el apoyo de PACTO con la experiencia que tienen precisamente en el tema de selección y capacitación de estos servidores judiciales. Esta unidad es una unidad especializada en la que nosotros aspiramos que ingresen los servidores, los jueces del más alto nivel, de la más exigente y rigurosa selección en el tema de idoneidad, en el tema de su trayectoria profesional, de su experiencia y de su especialidad, para tener unidades especializadas, dar la seguridad necesaria a esos juzgadores que tienen que, tomar decisiones dentro de procesos de estas estructuras del crimen organizado, y para ello PACTO nos ha apoyado y nos permanentemente está haciendo un acompañamiento para nosotros poder. En agosto del 2022 estamos previstos que esta unidad empiece a funcionar inicialmente en Quito y con jurisdicción en el territorio nacional. Doctor, ¿y cuántos jueces entonces estarían para todo el país? Le repito, esta unidad, 2 jueces de primer nivel, 2 tribunales de juzgamiento
2 salas de corte provincial. En realidad, si hacemos la cuenta, estamos hablando de 2, de 8 y de 6, 14 jueces son los que tienen que asumir estos casos inicialmente. Si la carga procesal aumenta, el Consejo en su resolución ha previsto de que inmediatamente se implementarán el número de jueces que sean necesarios y se puede hacer inclusive estas unidades que tengan competencia distrital y así ir cubriendo todo el territorio nacional de acuerdo a la necesidad. No podemos partir en exceso. Inicialmente tenemos que ser prudentes, además los recursos. Aquí vale la pena señalar, hemos enviado ya el requerimiento económico. Apenas para este año necesitamos $1.700.000 para implementar este proyecto. Hemos pedido ya al señor ministro de Finanzas, oficialmente ha ingresado nuestro requerimiento y esperamos que nos dé la certificación presupuestaria para avanzar en el concurso, la selección, posesión, nombramiento y posesión y operatividad de esa unidad. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ya ingresó la solicitud, pero ¿cuál ha sido la respuesta por parte del Ministerio de Finanzas? ¿Hay ese dinero para asignarlo? Hemos conversado y nos han asegurado que siendo un proyecto de interés nacional, de interés del Estado ecuatoriano, más allá de que la función judicial y el Consejo sea el que tiene que implementar, esta es una necesidad del Estado ecuatoriano y nos han garantizado que nos entregarán los recursos. Siempre hay algunas dificultades de orden burocrático que tienen que superarse, pero nosotros contamos con esa seguridad de que tendremos la certificación para implementar el concurso. Importante, entonces, aquí en Caché Noticias y Opinión, el doctor Fausto Murillo ha señalado que para agosto de este año empezarían ya a funcionar estas salas especializadas y tribunales penales, 2 salas de apelación en la Corte Provincial. Economista Clever. 7 de la mañana, 24 minutos. Algunas inquietudes para los oyentes de Caché Noticias y Opinión, doctor Murillo. Porque a nosotros nos escucha un público heterogéneo y quisiera saber, por ejemplo, de qué provincia es usted, si es la de Pichincha o es el oriente ecuatoriano, alguna provincia de allá, de dónde proviene el doctor Fausto Murillo, hace docencia, cuántos años en la actividad de la jurisprudencia, doctor Murillo. Bien, no he tenido esta pregunta en todo el tiempo que estoy. Bueno, yo nací en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Estudié el colegio, en el Colegio Salesiano de Riobamba. Fui a Guayaquil, yo estudié en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, me gradué de abogado. Me gradué de doctor en jurisprudencia en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, es decir, hice mi tesis, defendí mi tesis y obtuve el título de doctor en jurisprudencia. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en la Corte Nacional, ahora Nacional, antes Corte Suprema de Justicia. Entré a la Corte como ayudante judicial, luego fui secretario, luego fui prosecretario, luego fui secretario de sala, fui secretario general encargado en varias ocasiones. Participé en un concurso público de oposición y méritos y fui designado juez del Tribunal de lo Contencioso Tributario. Fui elegido presidente de ese tribunal y con 25 años de carrera judicial en el año 2012 renuncié. Salí al ejercicio profesional, he hecho docencia en posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar por más de 10 años hasta que ingresé al concurso público para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura. Me he apartado de la docencia porque no tengo tiempo. En el Consejo se trabaja 12 horas por lo menos al día y no físicamente me resulta muy difícil. Y la otra pregunta es 100% independiente político. Jamás he sido afiliado a un partido político, jamás he tenido una participación directa ni indirecta en política. No, yo he sido un técnico, me he formado, le he dicho y le he relatado mi carrera, ha sido exclusivamente en el ámbito judicial, jurisdiccional, docencia y ejercicio de la profesión.
No, esa es mi fortaleza. Yo conozco a la función judicial, yo conozco lo que vive un ayudante, un secretario, un juez, sé su trabajo, sé las dificultades, sé además, y esto es muy importante, sé que se puede ser un servidor judicial como la gran mayoría y tener una vida intachable, tener una vida digna, tener una vida transparente y honesta que nadie le pueda señalar. Esa ha sido y ese es mi capital inmedible, inconmensurable, que yo debo que cuidar y proteger. 7 de la mañana, 27 minutos, doctor Fausto Murillo. La función que tiene usted, que es importantísima, tiene 100% autonomía ante la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo. Totalmente, nosotros, aquí es algo importante, ¿no? Antes de nuestra gestión como que había un distanciamiento entre el órgano administrativo, Consejo de la Judicatura, y los jueces, es decir, los de los órganos jurisdiccionales, que son jueces, fiscales, defensores. Nosotros hemos tratado y hemos demostrado que se puede trabajar juntos, que se puede coordinar, pero respetando las competencias de cada órgano, ¿no es cierto? Creo que eso es positivo. Nosotros mantenemos una muy buena relación con el señor presidente de la Corte, con los señores jueces, porque hay temas que son comunes. Por ejemplo, satisfacer el número de coordinadores, subcoordinadores, el tema tecnológico, el tema de apoyo para los jueces de Corte Nacional y el resto de jueces. Ese es un tema que tenemos que conversar con los jueces, requerir, recibir la información, las necesidades. Y nosotros en nuestro campo tenemos que ver los recursos, las posibilidades para poder satisfacer esas necesidades, porque un servidor judicial que cuenta con los medios, talento humano, apoyo tecnológico, puede dar un servicio y al final de cuentas es el usuario el beneficiado. Esa es la visión que tenemos. Eso es positivo, trabajar juntos. Eso creo que la ciudadanía lo verá bien. Y el día lunes 7 me parece que fue que la Corte en pleno fue a hacer una visita al Consejo de la Judicatura, a su presidente. Se demostró ante el país que estamos juntos, que estamos fortalecidos, que somos la función judicial, no es la Corte, no es el Consejo, no es la Fiscalía, no es la Defensoría, es la función judicial la que tiene que trabajar articuladamente entre nosotros y además con las otras funciones del Estado. Mantenemos una muy buena relación con todas las funciones del Estado. Son las 7:30 para despedirlo, doctor Fausto Murillo. Acá a mí me ha llegado un par de, no quejas, sino sencillamente sorprendidos porque han sido desocupados de sus funciones en el Consejo de la Judicatura acá en Guayaquil. Personas que tienen 10 años de trabajo ininterrumpidos, ¿no? Sí sería bueno saber cuál es la política del Consejo en cuanto a la parte ya administrativa de sus colaboradores. Sí, yo hice un anuncio en el momento en que asumí la presidencia. Nosotros dentro del marco de la Constitución y la ley garantizamos la estabilidad y los derechos de los servidores judiciales. Esa es una regla. Los servidores judiciales están sujetos a un régimen disciplinario. Si incurren en infracciones leves, graves o gravísimas, dentro de un procedimiento que respete sus derechos a la defensa, especialmente el Consejo tiene que tomar decisiones. Y si tiene que ratificar inocencia y permanecer el servidor en el cargo, lo hace. Pero si al contrario tiene que sancionar y llegar a una gravísima, a la destitución, lo hace. Este Consejo de la Judicatura, el régimen disciplinario jamás utilizará ni como una herramienta de persecución, pero tampoco de impunidad. Esa es nuestra regla. Hemos mantenido los derechos de los trabajadores, de los servidores, y esa será la línea. Aquí no va a haber arbitrariedad ni discrecionalidad. Son las necesidades de la institución, del servicio, los que nos llevan a optimizar el personal con el que cuenta la función judicial. Doctor Fausto Murillo, agradeciéndole a nombre de los oyentes de Caché Noticias y Opinión por su presencia aquí en su micrófono. Que le vaya bien, ¿ah?
Muy gentiles y muchísimas gracias. Siempre un honor y un gusto estar en una emisora tan importante como la de ustedes. Muy amable.